Seguimos, estamos en la tertulia en este miércoles 24 de marzo del año 2021. Estamos en horario especial con una integración también especial. Nos acompañan Gabriel Budiño, contador público, habitual integrante de esta mesa de los miércoles. Melisa Freiría, economista que ha participado varias veces. Héctor Musto, doctor en Ciencias Biológicas, coordinador de la Mesa de Científicos acá en Perspectiva. Y Óscar Ventura, doctor en Química. Vamos a retomar el tema central. En otra jornada de gran cantidad de contagios de coronavirus, el presidente Luis Lacalle Pou anunció anoche nuevas medidas para reducir la movilidad durante 3 semanas, concretamente hasta el 12 de abril. Esa fue la fecha tope que se marcó. Al mismo tiempo, se dispuso el aumento de la ayuda social hacia los sectores de la población más perjudicados de la pandemia por COVID-19. Concretamente, el presidente dijo, después del Consejo de Ministros, que las oficinas públicas permanecerán cerradas hasta el 12 de abril, a excepción de los servicios imprescindibles que serán definidos por cada organismo. Además, se suspenden las clases presenciales en todos los niveles hasta Semana de Turismo inclusive. Luego, el regreso será progresivo, empezando por la educación inicial. Se dispone el cierre de los clubes, gimnasios y la práctica de deportes amateur hasta el 12 de abril. Los deportes profesionales, como el Campeonato Uruguayo de Fútbol, continuarán disputándose, así como la Liga de Básquetbol. Espectáculos públicos quedan suspendidos en todo el país hasta el 12 de abril. Se ordena el cierre de los free shop en la frontera hasta esa fecha, 12 de abril. En coordinación con los intendentes de Salto y Paysandú, se decidió que estarán cerrados los complejos termales en Semana de Turismo. En cuanto a bares y restaurantes, se mantiene el aforo vigente, pero se establece nuevamente el cierre de los locales a la medianoche y no a las 2 de la madrugada, como se había permitido hasta ahora en algunos departamentos. Las fiestas y los eventos sociales quedan suspendidos hasta el 12 de abril. El presidente hizo además una advertencia en cuanto a que la policía procederá a disolver aglomeraciones al amparo de la normativa que está vigente. Y en esto queremos ser muy claros. En el marco de la normativa vigente se van a disolver las aglomeraciones. Y este es un mensaje que queremos que sea claro, porque vamos a aplicar la ley vigente que el gobierno tiene como herramienta. Bueno, en este terreno, el que podríamos llamar el de la movilidad, el concepto resumen o el eslogan resumen que manejó el presidente fue "Quédate en tu burbuja". La variante 2021 de lo que hace un año fue "Quédate en casa". ¿Cómo observan esto? ¿Cómo observan esta idea? ¿Queda clara? ¿Es útil? ¿Será efectiva? ¿Qué dicen los integrantes de la mesa? Óscar. ¿Cuál de las medidas, perdóname? No, el concepto de quédate en tu burbuja. No va a ser efectivo para nada, porque la gente no lo ha cumplido hasta ahora, no lo va a cumplir tampoco. O sea, a ver, quédate en tu burbuja y tenés las termas saturadas, o sea, las cerraron, pero si no las hubieran cerrado iban a estar absolutamente llenas en todo su aforo. Lo estás viendo en la calle, salís a cualquier lado. Bueno, ayer de noche acá, por ejemplo, en la Ciudad Vieja, tenías tambores, tenías una fiesta. O sea, no existe eso. Hay un sector, o sea, vamos a aclarar, porque obviamente que no son todos, hay un sector que por distintas razones, y no necesariamente coincidentes, porque acá no hay que ser conspiranoico, no hay que pensar, estos son todos de izquierda, estos son todos de tal cosa, son todos de Peñarol, o son todos de los de Danubio. No, distinta gente con distintos intereses piensa en una forma... No vamos a entrar en todo lo que son los sesgos cognitivos que hay en distintos grupos, pero todos piensan, viste, no me va a pasar a mí, esto que estoy haciendo está bien. Salís y ves a la gente sin tapaboca, vas a un comercio y ves a la gente usando el tapaboca acá abajo, ves las entrevistas que se hacen a los políticos y tenés toda la nariz para afuera. O sea, eso es terrible, eso es terrible. Pero efectivamente no va a servir. Estoy de acuerdo con... Queda bárbaro, nos quedamos en la burbuja. Además nadie sabe qué son las burbujas, porque a ver, ¿qué es la burbuja? Mira, estoy de acuerdo con el diagnóstico que planteabas a propósito de cómo se comporta en general la gente. Ahora, podría ocurrir que a partir de una
una conferencia de prensa especial como la de anoche y de toda esta batería que se anuncia, además de los números horribles que ha mostrado el Monitor Diario, por ejemplo, el lunes, bueno, que se produjera una reacción, que la gente efectivamente se contuviera. ¿Tú no lo ves factible? No, te apuesto plata. Yo tampoco. Te apuesto plata. Bueno. Esto se va, como todo fenómeno de este tipo, se va a culminar en un pico grande y después va a empezar a bajar por razones naturales, físicas y biológicas, no por el comportamiento de la gente. Porque no ha pasado en ningún lugar del mundo. O sea, vos me decís, no pasa en Alemania, que todos decimos los alemanes, ¿viste? Los autos alemanes hacen clock y los autos de los demás hacen clank. Bueno, Alemania es genial. En Alemania no pasa tampoco. Tenés manifestaciones de 20, en Holanda no pasa, tenés manifestaciones de 20.000 personas que la tienen que disolver con gas pimienta. En Uruguay te pensás que nosotros vamos a comportarnos de una manera absolutamente no humana, porque en definitiva eso también es el asunto. No, pero bueno, están pidiendo un comportamiento que no es humano. El quédate en casa funcionó. El quédate en casa prendió el año pasado, ¿no? Claro, es que si podés hacerlo, pero tenés un año de cansancio. A ver, la gente, ¿por qué va a una fiesta clandestina? ¿Por qué va a las termas? ¿Por qué incumple? Ese es justamente el punto. A ver, están cansados. Gabriel. Están cansados. Una emergencia, perdona, solamente una frasecita. Una emergencia, una crisis, la podés tener durante un cierto tiempo. Después se acostumbra. Está bien. De todos modos, el eslogan no es el mismo, la apelación no es la misma, es, entre comillas, más flexible, ¿no? Es más flexible que el quédate en casa, ¿no? Ahora el mensaje es, bueno, sí, podés moverte, podés tratar con otra gente, pero dentro de tu burbuja, una cosa así. Ahora, señalaba recién Oscar, ¿qué quiere decir burbuja? Hay un pequeño problema ahí para empezar. ¿Qué decías tú, Gabriel? Es que ahí hay una cosa que hay que comprender, es que somos seres sociales. Yo lo decía en la tertulia pasada, es imposible pensar que por más que tengamos una epidemia, la gente no va a salir a manifestarse en la calle, que la gente no va a quejarse, que la gente no va a sufrir determinadas cosas, que la gente no va a tener esa necesidad de estar cerca del otro. El concepto de las burbujas es muy complejo, yo creo que fue válido exclusivamente durante las fiestas, porque ahí había un concepto claro que es no salgas a festejar con todos tus amigos, trata de festejar solo con tu círculo cercano, y ahí quizás funcionó, y yo creo que al final en la fiesta no la pasamos tan mal a través de ese concepto, pero es insostenible pensar de que la gente no va a interactuar con otras personas porque somos sustancialmente seres sociales. El quedarte en casa generó un montón de daños psicológicos o de consecuencias psicológicas de las personas. Hablamos de temas de violencia doméstica, hablamos de temas de suicidios, hablamos de temas de depresión. Es decir, la mirada social sobre estos temas es importante y el mensaje que quiere transmitir el presidente es que sigue manteniendo una misma línea de conducción. A ver, si hay algo que no se le puede reclamar a la calle es que no sea un ser político, ¿no? Es decir, es un ser extremadamente político, es un bicho muy político y todas las decisiones que está tomando son decisiones claramente pensadas desde esa perspectiva también, ¿no? Entonces, por eso el tema de free shops, el tema de casinos, el tema de shoppings, se aborda desde una perspectiva política y no solo de reproducción del virus, ¿no? Aquí esas dos dimensiones tienen que jugar las dos, ¿no? Es decir, una cosa son las medidas para controlar una pandemia y otra cosa son las medidas que uno espera con señales políticas de quien es el mayor cargo de dirección política de un país, ¿no? Entonces, ahí hay una perspectiva que es importante entender. Es decir, cuando el presidente resuelve otra vez cargar con un impuesto a los sueldos a funcionarios y a empleados públicos de mayor nivel, está dando una señal que es política y cuando no le hace caso incluso al pedido del Partido Colorado de grabar otro tipo de rentas que no sean de salarios o rentas de los sectores privados, y no se hace, se está tomando una decisión política y esas señales hay que entenderlas. Como también hay que entender que en esta conferencia de prensa hubo asistencia a personas carenciadas, duplicando asignaciones familiares, por ejemplo, que también son una señal política, quizás en el sentido más inverso a lo que estamos acostumbrados para la calle. Pero ya también fue una señal política las contradicciones de lo que sale a pedir el Partido Colorado. O sea, yo creo que en todo esto no se puede olvidar que son todos seres políticos, los ministros allí son
personaje político, más allá. Que no es ninguna mala palabra. O sea, la política es central en el comportamiento de la sociedad. Por favor, ¿no? y la defiendo a muerte, y me encanta que haya elecciones, votar, etcétera, uno que vivió la dictadura. Es decir, por supuesto que me parece bárbaro, y esas son las reglas del juego. Pero también hay que tomar en cuenta que ellos se mueven en estas reglas, lo cual me resulta totalmente entendible. A mí me sorprendió, por ejemplo, la postura pública del Partido Colorado, porque una cosa es que uno la llevara, digamos, ministro del Partido Colorado, que la llevara al Consejo de Ministros y que quedara entre las cuatro paredes de esa reunión. Otra cosa fue ver a Sanguinetti, directamente a Sanguinetti, nada menos, digo, que debe ser la persona más representativa, viva que tiene el Partido Colorado, saliendo a proponer las medidas que salió, antes que salir a hablar el presidente de la República. Sí, justo claro, antes del Consejo de Ministros. Sí, sí. Otra cosa hubiera sido política. Otra cosa hubiera sido ese gesto del Partido Colorado 48 horas antes o la semana pasada, ¿no? Fue llamativo que se produjera el mismo día en que ya se sabía que sesionaba el Consejo de Ministros, luego del cual iban a conocerse nuevas resoluciones, ¿no? El mismo día, pocas horas antes de que hablara el presidente, ¿no? Y recordemos cuándo fue la última vez que el presidente habló con la oposición, ¿no? Creo que fue la reunión con Marcos Carámbula, si mal no recuerdo. Por lo tanto, también eso es una señal importante, ¿no? Porque a veces se le pide a la oposición que acompañe al gobierno en determinadas medidas o en determinadas posturas, pero tampoco se han creado esos puentes que yo hablaba al inicio, ¿no? Y lo mismo pasa con los sindicatos, con sindicatos de la enseñanza, con sindicatos de salud, que son los que están en el frente de quizás los dos principales frentes de batalla en este sentido, ¿no? Melissa, te quedó pendiente la palabra ahí. Retomando lo que decíamos de que se volvió al quédate en tu burbuja versus el quédate en casa en su momento de marzo, abril, y los impactos que eso tenía, coincido que ahora no creo que tengamos un mayor impacto, como decía Oscar. Pero ¿qué pasa? En marzo, abril, ¿por qué todos acatábamos y nos preocupábamos mucho por cuidar esa cuarentena voluntaria? Sin embargo, había mucha menos circulación de virus, muchos menos casos, el riesgo en realidad no era tan alto como el que hay hoy. Sin embargo, nos apegábamos mucho más a las medidas de cuidado personal. Yo creo que había un factor miedo ahí de por medio, que no tiene que ver con ninguna de las medidas del gobierno, el hecho de haber aplanado la curva, sino que el factor miedo jugó muchísimo en los uruguayos, bueno, en todo el mundo, porque nos llegaban noticias catastróficas de otros países. A su vez, la expectativa de la cuarentena era que iba a ser corta. Hay una encuesta, de hecho, que en su momento hizo cifra. Entonces, luego de un año, con ese agotamiento, bajó la percepción del riesgo de la gente, me parece a mí. Y eso es lo que creo que nos hace que hoy en día, por más que nos digan que nos quedemos en nuestra burbuja, o como decía Gabriel, somos seres sociales, incorporamos ese riesgo, lo naturalizamos y seguimos adelante con nuestra vida. Hay algo de paradójico en eso, pues no digo que sea así, pero hay algo de paradójico en la medida que ahora sí tenemos arriba de la mesa consecuencias de la pandemia, ¿no? Hace un año no las teníamos, temíamos cuáles podían llegar a ser, ahora sí las tenemos, y por ejemplo tenemos este aumento tan vertiginoso que se ha dado en la cantidad de muertos por coronavirus. Claro. Todos los números nos están tirando. Tenemos la cantidad de casos activos, tenemos la cantidad de personas en CTI, más de 200 al día de hoy, ¿no? Sin embargo, decís tú, esa percepción de riesgo es distinta ahora que la de hace un año. Todos los números han empeorado. O sea, la buena noticia es como que nos venimos vacunando, que la población uruguaya suele tener buenos números de vacunación, pero en realidad todos los números nos indican una situación peor, y sin embargo nos acostumbramos un poco a convivir con ese riesgo. ¿Quién levantaba la mano recién ahí? Héctor. Sí, y no, si me permitís, yo el tema que veo que además que eso demuestra la complejidad de la cabeza que tenemos los seres humanos y la necesidad de movernos y todo. Hay un hecho, yo creo que, no sé, hace 4, 5, 6 meses, yo no sé cuánta gente conocía a gente que se hubiera enfermado o que diera positiva. Yo prácticamente me pasé meses respetando todo lo que había que respetar, sin conocer a nadie. Y hoy
prácticamente es como al revés. Hoy todo el mundo conoce a alguno que dio positivo o tiene parientes a los cuales les hicieron el hisopado, etcétera. Y nos comportamos bien, yo creo, al inicio de la pandemia, entre otras cosas por el susto. Digo, había un elemento muy grande de estamos ante algo desconocido, ante algo nuevo, andás a ver qué pasa. Yo recuerdo, digo, salir a mediodía con la máscara puesta, etcétera, por la calle Rivera, en Punta Gorda, y no había esencialmente nadie, y pasaban ómnibus con 4 personas. Y hoy en día, en el cual nosotros sí estamos viendo a una cantidad muy grande de gente que conocemos prácticamente todos, gente que dio positivo, etcétera, pero sin embargo al revés, está sucediendo el fenómeno contrario. Y yo lo que me temo, que en la medida en la cual, no sé si se podía haber tomado otra medida, no lo sé, pero viene el turismo, digo, y la gente se va a movilizar en turismo. Digo, yo eso me juego entero, se va a movilizar. Y cuando hablamos, por ejemplo, de elementos como lo que se hizo con las termas, yo pregunto, ¿cuántos hoteles hay que van a estar funcionando y que también tienen piscinas adentro? O sea, hay toda una serie de factores que en mi opinión están influyendo mucho, es que de alguna manera también nos estamos acostumbrando a esta situación. Y es un elemento psicológico característico de los seres humanos, ¿verdad? Que no aguantamos el encierro, y no hay forma, y bueno, y después tomamos las medidas equivocadas. Digo, más allá de que mucha gente respeta, tomamos medidas equivocadas que tienen consecuencias y pueden ser muy serias. Sí, tú anotaste ahí al pasar una de las tantas preguntas que dejó la conferencia de prensa de anoche sobre las medidas, ¿no? El cierre de las termas. ¿Cómo se compatibiliza con la autorización para que sigan operando? Porque de hecho quedan autorizados los hoteles, incluso aquellos que tienen piscinas. ¿Cuál es la diferencia, no? Entre piscina de hotel y piscina de termas. Yo intuyo alguna diferencia que puede haber. En las termas, en las piscinas de las termas llegan a producirse verdaderas aglomeraciones, ¿no? Probablemente no sea eso lo que ocurre en piscinas de hotel, pero no sé, no estuvo dicho. Esa pregunta la plantean muchos oyentes, sí, y así no estuvo explicado. ¿Quién tenía algo para decir de esto? Sí, yo estaba pidiendo la palabra. Si te fijas, digo, cuando vos vas a los hoteles y ves lo que son las piscinas, normalmente las que están habilitadas en general son las piscinas que son controlables, o sea, donde se puede controlar el aforo de una forma efectiva. Por ejemplo, los hoteles que tienen jacuzzis cerca de las piscinas, vos tenés horarios y no te permiten entrar más de tantas personas, lo mismo que en las piscinas, es mucho más controlable. Estamos como con el virus, ¿no? O sea, vos cuando pasás por encima de una cierta cantidad crítica de personas, el fenómeno se descontrola y entonces ahí es donde vienen los contagios. De cualquier manera, una de las cosas que sería importante aclarar, porque viniendo del tema de las burbujas también acá hay otra cosa. Sí, yo quiero volver sobre las burbujas, estábamos hablando de eso. Bueno, al principio de la pandemia, ¿te acordás que en realidad no estaba muy claro cómo era que se transmitía el virus? De hecho, bueno, la gente lavaba hasta los billetes de banco, ¿no? Iba, le daban los en el almacén y lavaba los billetes con hipoclorito para sacarle. Hoy en día se sabe perfectamente, por más que la OMS todavía no lo admite explícitamente, pero que se sabe que es por aerosoles, punto. El tema son los aerosoles y vos tenés que controlar eso. Entonces, ahí es donde viene todos los espacios cerrados. Alguien tendría que haber ya abierto una importación de medidores de CO2 efectivos para que haya en todos los ambientes cerrados, que haya en las escuelas, que haya en los gimnasios. ¿Por qué? Una de las cosas que Melissa decía al principio de todo, ¿por qué los gimnasios sí y los casinos no? Porque son actividades completamente diferentes. Cuando vos vas a un gimnasio, lo que haces específicamente es producir aerosoles. Tu cuerpo se calienta, tus exhalaciones son mayores y estás generando una cantidad de aerosoles en lugares donde, si vos te fijas, típicamente los gimnasios son relativamente pequeños y de techo bajo. Pero tenés protocolo por metro cuadrado, tenés ventilación en los gimnasios. El protocolo, en los casinos no tenés una ventana. El protocolo no los cumplen. Las instituciones sí. No, las instituciones no. Hay una trazabilidad perfecta en los clubes.
Capaz que no en los gimnasios como más chicos. Yo, primero que nada, hablo de los clubes, de los gimnasios, perdón, porque es lo que conozco y donde he visto. La gente se sacan las mascarillas en los gimnasios para hacer gimnasia. Ayer una amiga me comentaba que tuvo que decirle a una señora que se había sacado la máscara y estaba además cantando mientras hacía sus ejercicios. Y no se controla ese protocolo, porque una cosa que tenemos los uruguayos es que no nos mojamos, o sea, no nos paramos ahí a decirle como un alemán puede hacer, señor, póngase el tapabocas. Pero que los protocolos se controlan adentro del casino. No tengo datos para afirmar que en un lugar se controlan. Yo no voy al casino, pero en general los casinos que yo he visto en mis tiempos son habitaciones muchísimo más grandes, porque tienen el techo elevado, donde además el tipo de actividad que el erotismo que buscan llegar al jugador hace que efectivamente vos tengas que tener un ambiente determinado que es completamente diferente del gimnasio. Pero me parece que nos estamos metiendo mucho en unos detalles muy específicos de la cosa. Pero vuelvo a la idea de la burbuja. ¿Qué significaría hoy burbuja? Y bueno, y si ese llamado que está planteado va a ser efectivo o no, ¿no? El problema de las burbujas es cómo haces para combinar varias de ellas. Porque vos tenés tu familia, pero cada una de esas personas en su familia de repente tiene su trabajo, donde a su vez tiene su burbuja, pero en su trabajo vos tenés otras personas que también tienen su burbuja familiar. Entonces, en realidad es un entramado de burbujas que es muy difícil de controlar. O sea, la única manera, el quédate en casa era clarísimo, quédate en casa, chao, no vayas a ningún lado. La burbuja, ¿cuál es la burbuja? ¿Tu familia? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Tus compañeros de póker? ¿Quién es la burbuja? Y cuando tenemos de una burbuja, ¿cómo las combinas? ¿Quién quiere volver sobre esta idea, sobre este problema, entre comillas, de la burbuja? Héctor. Sí, yo creo que acá estamos lo que los matemáticos y los físicos conocen como la teoría del mundo pequeño, ¿verdad? Sí. En el cual, dicho fácil, es que se demostró que entre cualquiera de nosotros y prácticamente cualquier persona en el mundo no hay más de 6 pasos y hay nodos importantes que son personas que conocen a muchos, etc. Entonces estamos como en esa superposición de burbuja, que yo lo comparto plenamente lo que dice Oscar, porque pensemos en la familia que tenemos nosotros. Uno tiene su pareja que también tiene su familia, los hijos de uno que tienen la suya. Entonces, ¿cómo delimitas? Porque empezás con la burbujita chica, que es lo que puede ser tu casa. Después agrandás a lo que es un pedazo de familia, pero a su vez entran otros familiares por otro lado. Entonces, en definitiva, terminamos en una super burbuja que nadie sabe qué límites tiene. Yo entiendo el concepto en el sentido de intentar ser gráfico, o sea, intentar estar en un lugar digamos, razonablemente aislado, y el extremo es lo que dice Oscar, quédate en tu casa y ya está, punto. Disminuir los contactos, o sea, lo que hay que hacer... Disminuir los contactos. Ahí está, esa es la cuestión. Esa es la idea general. Ahora, si va a funcionar o no, a mí me caben dudas, y más teniendo turismo en el medio. Gabriel. A ver, el tema de las burbujas me parece que en general lo terminamos asumiendo desde nuestro rol de clase media profesional y nos olvidamos de un montón de gente que no tiene elecciones, no hace elecciones, ¿sí? Personas que lo que tienen que hacer es levantarse de mañana e ir a laburar, porque si no van a laburar no comen, ¿sí? Personas que no pueden darse el lujo, digamos, de tratar de quedarse en casa y que durante marzo del 2020 tampoco se pudieron quedar en casa y si se quedaron en casa fue porque no tenían trabajo. Y yo creo que eso es un porcentaje importantísimo de la población. Entonces, si centrar el discurso en esas burbujas que implican una intelectualización de un problema que es de una manera compleja, que ya vimos, ya lo dijeron mis compañeros y Melissa, sobre lo difícil que es entender esa dimensión social, imagínense lo que pasa a gente que no tiene más remedio que subirse un ómnibus y que los ómnibus siguen estando desbordados de gente y que tienen que ir a hacer limpieza a casas y por lo tanto en una semana a lo mejor están en 20 lugares de trabajos distintos, ¿sí? No solo la limpieza, Gabriel, pero escúchame, un médico, una enfermera. ¿Por qué tenemos tantos problemas con la salud? Porque tenés el multiempleo, donde tenés de repente un médico que trabaja en 4 mutualistas, o una enfermera que está en 5 pediátricos. Con los docentes de secundaria, que terminan recorriéndose toda la ciudad para trabajar. Entonces,
el discurso de cargar las tintas sobre las personas que no se cuidan, digamos, y sostener ese ejemplo en base a los tamboriles y cosas por el estilo, es una señal completamente inadecuada, digamos. A mí me gustaría volver a hacer énfasis en otro tipo de cosas de las medidas. Algunas de ellas tienen que ver con decisiones que se toman, que conocemos principalmente hoy con muy poca información concreta de su implementación. Se hablaba prácticamente de 200 camas más de CTI, pero no hay planes concretos de eso, ni se ha dicho claramente cómo se iba a lograr eso cuando requiere un montón de recursos humanos, además de respiradores y tanques de oxígeno, como planteaba el presidente. También cuando hablamos de volveremos a clase de manera progresiva, piensen en los docentes que tienen que planificar sus clases, estas 3 clases que de golpe se le vuelven a distancia, pero que no tiene claro si el volver, por ejemplo, en secundaria, después de turismo, ese progresivo va a ser 1 semana o 2, y qué va a pasar con su planificación, cómo van a organizarse para eso. En todo este tiempo tampoco tuvimos demasiada planificación de cómo iba a ser las actividades a distancia en enseñanza secundaria y en primaria. La infraestructura para esas cosas sigue todavía siendo débil y sigue estando sostenido en el esfuerzo individual de esas personas, porque además la política desde el Ministerio de Educación y Cultura ha sido esa autonomía de los centros que llevada a un extremo donde prácticamente hay muy pocos lineamientos claros sobre cómo comportar. Eso es el CODICEN, no es el Ministerio. El Ministerio no ni corta ni pincha. Pero ambos bajaron la misma línea, que era que cada centro resolviera, por ejemplo, hasta sus temas locativos. Y lo mismo pasa cuando el presidente anuncia ayer de que se iba a aumentar un 20% las vacunaciones en los horarios ya establecidos, y eso implica 1,6 horas, casi 2 horas adicionales de vacunación en cada uno de los centros, donde tampoco está claro qué va a pasar ahí. Es decir, va a haber más aglomeración. ¿Va a haber más aglomeración de personas en el mismo horario o las personas van a tener que trabajar más tiempo para atender a esas personas? Oscar te escucha y se agarra la cabeza. Ahí estás, digamos, está bien. Una cosa es no conocer y otra cosa es que no exista. El Ministerio de Salud Pública ya ha demostrado que tiene un plan muy concreto y muy bien estructurado en varios pasos, entre los cuales se incluyen específicamente, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, si vos vas al monitor, ayer tenías que se iban a vacunar, habían agendadas 24.000 personas, pero cuando se terminó de vacunar, en realidad tenías 30 y pico de mil de personas vacunadas. ¿Por qué es eso? Porque vos se vacunaron a todas las personas en situación de calle, se vacunaron todos los lunes, martes y miércoles, hay equipos que no están en los vacunatorios, sino que salen a vacunar en los geriátricos, y el plan incluye, porque mucha gente se pregunta, ¿por qué no se vacuna todo el sábado y se vacuna el domingo? El tema es que tenemos que ver ahora cuando venga la segunda dosis, porque entonces si vos vas a tener el mismo número de vacunadores y el mismo número de vacunatorios, vas a pasar a tener la mitad de la velocidad que tenías. Eso en principio está cubierto, cuando se dice que se aumenta en 20%, no es porque es un wishful thinking, es porque efectivamente están los recursos humanos y están los centros, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo, que cedió centros, las intendencias están cediendo centros. Esa es la parte que menos me preocupa. O sea, la parte, si hay algo que está funcionando bien, es la vacunación. Mientras a Oscar no le preocupa la planificación, quizás por mí de formación profesional, lo que más me preocupa es la planificación. No me tergiverses. Yo dije la vacunación, no la planificación. Yo lo que estaba hablando era de la planificación en general, de un montón de medidas que muchas veces se anuncian, pero que no es claro cómo se logran implementar. Y en la vacunación también, porque también hemos tenido problemas con vacunación, a pesar de que comparto lo que decía Oscar, de que tenemos un sistema de vacunación muy sólido, y lo he dicho en mesas anteriores, que nos permite afrontar esto con otros niveles de seguridad. Melissa, aprovecha ahora, porque si no intervenís nunca. Se nos va terminando el tiempo, además. Para poner en perspectiva, entonces, nosotros en marzo-abril teníamos, como decíamos, una alta percepción de riesgo y estábamos como también bajo ese miedo un poco a lo desconocido y acatábamos un montón las medidas de cuidado personal. Habían medidas que eran prohibitivas o restrictivas y que en realidad funcionaban. Hoy en día tenemos una situación mucho más adversa
en términos de contagios, de fallecidos, etcétera. Sin embargo, nuestra percepción de riesgo bajó muchísimo, hay un agotamiento, un cansancio, pero se continúan con la misma naturaleza de medidas, veo yo, por parte del gobierno. Es decir, medidas restrictivas, que no digo que estén mal, que no se tuvieran que tomar, sino que creo que falta cierta perspectiva en el análisis que me parece que no se está considerando, y es esto que hablábamos de la perspectiva social. Pero entonces, a ver, ¿qué estaría faltando? Yo creo que se siguen tomando medidas que, por un lado, te perjudican en cierta forma la economía de las personas, pero que además, pero por otro lado, no hay un acatamiento fuerte como había en su momento. Entonces, la efectividad de esas medidas, para mí por lo menos, es dudosa, y me parece que se debiera incorporar al análisis para tomar decisiones una perspectiva desde la psicología comportamental, desde las ciencias biológicas, de economía del comportamiento, es decir, que se analice un poco esto, porque estamos a un año más o menos de que comenzaron los casos en Uruguay, y como decía Oscar, no se compartieron los datos, no hay demasiadas respuestas claras a algunas preguntas que me parece que a esta altura ya deberíamos tener. Y bueno, es la sensación que a mí me da, que estamos siguiendo un poco el mismo rumbo en cuanto a las medidas, pero esto no se está teniendo demasiado en cuenta. Pero se nos termina el tiempo, el tiempo, y me gustaría, no sé si es posible sacar conclusiones, pero yo lo que noto es que todos ustedes han dicho que las medidas de anoche van en la dirección correcta, pero les da la impresión de que no son suficientemente contundentes. ¿Está bien ese resumen? Yo lo pondría de otra manera. A ver. Yo creo que las medidas lo que están haciendo, las medidas son políticas, están basadas en parte, están basadas en hechos científicos de la biología, la matemática, y en parte también son medidas que están basadas en cuestiones cognitivas y de comportamiento. ¿Cómo sabemos eso? Pero bueno, el cierre de los free shop de Rivera es una medida totalmente sobre la psicología de la gente. Es para quitar presión no hay nadie que haya demostrado todavía que los free shop de Rivera, o sea, lo que decíamos antes, que decía Emiliano, que los ómnibus van a dejar de ir, que son solamente los free shop. Ahora, eso psicológicamente desactiva una cantidad de críticas. Las críticas ahora se movieron desde no cierran los free shop a no cierran los shopping, pero cierran las escuelas. Ayer el presidente, cuando anunció esa medida, dijo que lo hacía porque en realidad los focos estaban en esa zona. O sea, no, el presidente no dijo eso. El presidente lo que dijo fue que tenía un informe que nadie conoce, que es que el 80% de los casos de Rivera eran P1, y si vos mirás los números, en realidad Rivera está en el orden de 80 casos de incremento, y Montevideo está en el orden de los 300. Entonces, perdóname, si me permitís corregirte ahí, Oscar, creo que lo que se sabe es que de los que se analizaron y se realizaron secuencias, que es una submuestra, de esos el 80% eran P1. O sea, que no es lo mismo que decir son todos P1. Uno podrá decir, pero si la muestra eso no lo informaron, Héctor, eso no lo informaron cuando informaron lo de que sacaron el 15-17%. Sí, lo transmitieron mal. Ni siquiera mencionaron a Rivera. No, yo lo que te estoy diciendo es que a lo que tengo entendido, lo que se sabe de Rivera es que de una muestra que se secuenció de los N que habían dado positivos, el 80% eran de la cepa P1. Lo cual no quiere decir. Lo informó el equipo de Frontera. Bueno, pero entonces vos tenés un conocimiento que es parte de ese conocimiento que los seres humanos normales no tenemos. Hoy lo dijo Battiani en la entrevista que le hacía Emiliano. A ver, para terminar, porque todos ustedes deben Podríamos seguir 4 horas más. Sí, todos ustedes deben tener otras obligaciones, y además el tema es infinito. Pero lo que yo quería saber es, teniendo en cuenta todas las observaciones que ustedes han ido haciendo, si tienen claro qué otro tipo de decisiones habría que adoptar, teniendo en cuenta que los veo muy escépticos con respecto al impacto de lo que se resolvió anoche, si bien va en la dirección donde había que ir. Entonces, en 2 palabras, ¿tienen cómo responder esa pregunta ustedes?
A mí lo único que se me ocurre es desalentar, de la forma que sea, no soy político, desalentar lo que sea el movimiento durante turismo. Que falta una campaña. O sea, aumentar los peajes. Falta una campaña que efectivamente desaliente la actividad turística en Semana de Turismo. Que se hizo el año pasado. Pero porque lo peor es la movilidad. El riesgo más grande que tenemos nosotros, que estamos atravesando, viene dado por la altísima movilidad que hay. Anoto un dato que no sé si la gente registró, pero estos días estuvo saliendo al aire una campaña del Ministerio de Turismo en la que justamente se promovía a ese sector, turismo seguro, en Semana de Turismo, etcétera. Esa campaña se levantó de los medios, se dispuso que no continuara emitiéndose ayer al mediodía. Eso fue un gesto. Todavía no sabemos si va a ser sustituida por otra, pero eso es lo que ocurrió hasta ahora. Lo que ustedes están señalando es que habría que insistir mucho, habría que comunicar mucho que efectivamente este año de nuevo el movimiento turístico bajara. ¿Qué más? ¿Alguna otra observación? Yo humildemente desde mi lugar, que obviamente no soy experta en nada de esto, lo que intentaría en realidad es que la gente de nuevo vuelva a tener un nivel de conciencia mayor. ¿Por qué? Porque si bien lo que importa, como decía Héctor, es reducir la movilidad, no es lo mismo que vos reduzcas la movilidad porque te lo están prohibiendo o te están pidiendo a que vos lo reduzcas porque sos consciente de los riesgos o del daño que se puede seguir generando. Me parece más efectivo hacerlo de esa manera, es decir, ir como que un poco más allá e intentar justamente, no sé, a través de psicología o lo que fuera, eso desconozco, pero intentar volver a que se tenga una percepción de riesgo más realista. Bueno. La libertad responsable. Y lo último, ¿quién falta que conteste? ¿Gabriel? Gabriel. Yo quería cerrar con la expectativa de puentes que hablaba al inicio, ¿no? Espero que pronto el gobierno levante puentes con el sistema político, levante puentes con sindicatos, que levante puentes con organizaciones sociales, que dé algunas señales importantes para la gente que está sosteniendo ollas populares, que dé señales claras para trabajadores que no la están pasando bien, que logre dar señales claras también de teletrabajo, que sigue siendo una carencia importante y es posible profundizar eso en mucha gente, que dé algunas señales claras respecto también al tema del e-commerce y del promover la movilidad mínima a través de esos mecanismos. Me gustaría ver todavía algunas medidas de apoyo a sectores que son castigados explícitamente, como puede ser el turismo. Recordemos que hay hoteles cerrados hace meses y que por lo tanto necesitan apoyos y sobre esos apoyos creo que todavía hay mucho por profundizar. Después de las medidas tomadas, lo dije al comienzo, me parecen muchas de ellas muy acertadas y en la línea de lo que hay que hacer. Se debe lograr más acuerdos para lograr esa disminución de la movilidad como un acuerdo social importante. Tengo varios mensajes de este estilo, como el de Víctor de Rivera. Qué negatividad estos tertulianos. Con el diario del lunes todos somos expertos. Capaz que no todo está bien, pero no todo está mal tampoco. Al uruguayo no le sirve nada, dice este mensaje. ¿Cómo le dan al presidente? Todos saben cómo hacerlo, pero el único que pone la cara es él, dice Ana María por su lado. Y van varios en ese sentido, ¿no? ¿Alguien responde? Sí, no creo que sea así. Lo que estamos es tratando de analizar las cosas que dan lugar a mayores cuestionamientos. Creo que todos hemos acordado de que la mayoría de las medidas son correctas y van en la dirección correcta. Hemos resaltado la conducción del gobierno en muchísimas veces y oportunidades. Lo que nosotros queremos hacer en estos intercambios es pensar qué cosas se pueden hacer mejor, pero eso no implica desconocer que obviamente hay un gobierno que está conduciendo el tema, que asume la responsabilidad de los errores y de que muchas de las medidas se toman correctas. Oscar, pensar de que porque uno encuentra cosas mal y piensa que todo está mal, me parece que es una lectura equivocada. Clarísimamente no. Hay una cosa que a mí me parece que es clave y es el presidente asumió liderazgo, eso está claro. Está jugando, está haciendo gambetas al borde de la línea del gol. La pelota se le puede ir para afuera, pero si la domina y hace chilenitas y qué sé yo, tiene una gran oportunidad política
al mismo tiempo que está controlando la parte económica, porque uno dice, sí, no salimos en Semana de Turismo, pero es contradictorio con lo que dice Gabriel, hay que hacer que el turismo funcione. Entonces, para mí está haciendo un equilibrio muy bueno, realmente he de reconocerlo, lo he reconocido muchas veces más. La calle no es el mismo la calle de 5 años atrás. Esta persona es una persona muy aplomada y que está haciendo un buen juego de equilibrio. No será óptimo, pero está muy bueno. Yo sí puedo pasar Víctor. un mensajito cortito final. Hay que disminuir la movilidad, que cada uno salga lo menos posible, hacer lo estrictamente necesario y continuar con el plan de vacunación de la forma en la cual se lo viene llevando, que yo creo que es muy, muy, muy correcta, de forma tal de que nosotros podamos en 6, 7, 8 meses efectivamente empezar a bajar la cantidad de virus circulante de forma tal de estar evitándonos problemas que pueden llegar a ser mayores. Melissa, tú, sobre estas objeciones que venían de la audiencia, ¿tenés algo para decir? ¿Y nos vamos? No, concuerdo mucho con lo que comentaba Gabriel. Nosotros todos arrancamos como un poco respaldando en cierta forma las medidas, o sea, no, una cosa no quita la otra, en realidad. Si creemos que van en el sentido correcto, eso no quita que nos parezca que faltan otras cosas o que, bueno, que también se hayan tomado tarde y demás. Gabriel Budiño, Melissa Freiría, Héctor Musto, Óscar Ventura, gracias a los 4, gracias por animarse a agarrar la pelota picando recién jugada y por lo menos así, en este intercambio inicial, tener con ustedes un análisis, una reflexión sobre lo que implica o no este cambio a partir de los anuncios de anoche. Nos reencontramos en cualquier momento, ¿les parece? Un placer, Emiliano. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima.